¿Es posible que un logaritmo contenga dentro de sí a otros logaritmos? Te vamos a responder a esta pregunta en este video a través de la resolución de ecuaciones logarítmicas. Un logaritmo tiene tres elementos: la base, el argumento y el exponente o logaritmo. Y por definición, el logaritmo es aquel número y al que debemos elevar la base b para obtener el argumento x. O viceversa, el argumento x resulta de elevar la base al exponente y. En base a esta definición de logaritmos se resuelven los logaritmos que contienen dentro de sí a más logaritmos. Vamos a empezar con este video y tenemos logaritmo en base 1/5 de la expresión que inicia con el paréntesis que se abre a continuación de la base y se cierra al final del primer miembro. Tenemos entonces que la base del primer logaritmo es 1/5, el argumento del logaritmo es todo el contenido del paréntesis y finalmente su exponente es la cantidad menos 1. Por definición de logaritmo, el argumento x es igual a la base b elevada a su exponente y. En base a esta definición desarrollamos nuestro primer logaritmo. La base 1/5, el argumento, la cantidad dentro del paréntesis y su exponente menos 1. Desarrollamos entonces la base sería 10 logaritmo en base 9 de 2 más logaritmo en base 2 de x al cuadrado menos 5x menos 4 paréntesis paréntesis. Este sería el argumento, que es igual a la base, en este caso 1/5, elevado al exponente, que es menos 1. Entonces vamos a utilizar paréntesis y lo vamos a elevar a menos 1. Por definición de logaritmo hemos desarrollado y con eso hemos desaparecido el primer logaritmo anotándolo en su notación exponencial. Ahora despejamos, puesto que el siguiente logaritmo a eliminar es el logaritmo en base 9. ¿Qué es lo que estorba para poder desarrollar este logaritmo? El 10 que se encuentra multiplicando delante del logaritmo. 10 que está multiplicando, podemos pasar al segundo miembro a su operación inversa, que sería la división. Entonces tenemos logaritmo en base 9 de 2 más logaritmo en base 2 de x al cuadrado menos 5x menos 4, que sería el argumento, igual a la expresión que tenemos en el segundo miembro, 1/5 elevado a menos 1. Todo exponente negativo invierte a un número. Lo que estaba en el denominador pasa al numerador y viceversa. Es decir, que 5 que estaba al denominador pasa ahora al numerador y 1 que estaba en el numerador baja al denominador. Pero al encontrarse en el denominador, este se sobreentiende. Es decir, que 1/5 elevado a menos 1 nos da como resultado simplemente 5. ¿Y ahora qué pasa con nuestro 10 que está multiplicando en el primer miembro? Pues pasamos al segundo miembro a su operación inversa, es decir, a dividir. Tenemos entonces acá 5 décimos que podemos simplificar, la quinta 1 y la quinta 2, es decir, que nos queda 1/2. Nuevamente identificamos las partes de este logaritmo. Ahora colocamos, fíjense, su base ahora es 9. El nuevo logaritmo tiene como argumento el interior del paréntesis, es decir, 2 más logaritmo de x cuadrado menos 5x menos 4. Y su exponente es 1/2. Entonces, por definición de logaritmo, recurrimos nuevamente a lo mismo. El argumento, es decir, la cantidad dentro del paréntesis, anotamos 2 más logaritmo en base 2 de x al cuadrado menos 5x menos 4 es igual a la base, en este caso la base es 9, elevada al exponente, que sería la simplificación de 5 décimos, o sea, 1/2. En el video anterior habíamos analizado que un exponente fraccionario, propiamente el 1/2, significa raíz cuadrada. Entonces, 9 elevado a 1/2 significa raíz cuadrada de 9.
esta cantidad nos arroja un valor de 3, es decir que podemos reemplazar toda esta expresión simplemente por 3. Ahora identificamos nuevamente los elementos que tenemos que pasar al segundo miembro antes de desarrollar el último logaritmo. Tenemos entonces 2, que es una cantidad que está sobrando, y la pasamos al segundo miembro. Como 2 está sumando positivo en el primer miembro, lo pasamos al segundo miembro a restar. Vamos a hacer aquello. Anotamos logaritmo en base 2 de x al cuadrado menos 5x menos 4. Y en el segundo miembro, el resultado de la raíz cuadrada de 9, o sea 9 elevado a un medio, es 3. Y 2 que está sumando pasa al segundo miembro a restar. 3 menos 2. Nuestro resultado se anota entonces como 1. El último logaritmo a desarrollar, identificamos sus elementos. Nuevamente tenemos acá la base, que es 2. Tenemos el argumento, x cuadrado menos 5x menos 4, y el exponente, que es 3 menos 2, o sea 1. Nuevamente, por definición de logaritmo, el argumento, anotamos x al cuadrado menos 5x menos 4 es igual a la base, que sería 2, elevada al exponente, que es 3 menos 2, o sea 1. Fíjense, hasta acá hemos desarrollado ya el logaritmo. Lo que nos queda es una ecuación de segundo grado, debido a que tenemos un término elevado al cuadrado. Como se trata de una ecuación de segundo grado, debemos pasar todos los términos al primer miembro. Anoto x elevado al cuadrado menos 5x menos 4, y 2 que está con positivo lo pasamos al primer miembro con negativo 2. Y en el segundo miembro queda 0. Reducimos términos semejantes. Tenemos dos términos independientes para reducir. Tenemos x al cuadrado menos 5x, y reducimos los dos términos independientes. Menos 4 menos 2 nos da un resultado de menos 6. Todo esto igual a 0. Analizamos la ecuación cuadrática resultante y tenemos que el primer término cuadrático tiene coeficiente igual a 1. Eso significa que es un trinomio de la primera forma. Vamos a factorizar. A ver, vamos a abrir un paréntesis y abrimos el otro. Todo esto igualado a 0. Repartimos x cuadrado, x para cada paréntesis, copiamos el primer signo, menos, y multiplicamos para el segundo. Menos por menos, más. Ahora buscamos dos números que multiplicado nos den 6. Y como son signos distintos, además de multiplicar y dar como resultado 6, restado nos tiene que dar 5. Los números son 6 por 1, ya que 6 por 1 es 6 y 6 menos 1 nos da como resultado el término central 5. Una vez factorizado, desarrollamos cada factor como una pequeña ecuación, x menos 6 igual 0 y x más 1 igual 0. Tenemos que en el primer resultado 6 pasa al segundo miembro con positivo 6, mientras que en el segundo resultado x más 1, ese 1 pasa con menos al otro miembro, es decir que x vale menos 1. Y tenemos dos soluciones parciales. ¿Por qué decimos parciales? Porque tienen que pasar por la verificación para ver si ambos resultados cumplen con la ecuación. Una vez que hemos obtenido los valores, tenemos que verificar si cada uno de ellos cumple con la igualdad. Y tenemos que tener cuidado de no contener logaritmos de números negativos o iguales a 0. En este ejercicio que acabamos de resolver, podemos observar que la variable se encuentra únicamente en el logaritmo interior. ¿Qué quiere decir? Que en esta expresión que tenemos, x cuadrado menos 5x menos 4, al ser reemplazado el valor de x por cada uno de estos números, el resultado obtenido no tiene que ser ni negativo ni igual a 0. Así que vamos a empezar con el primer valor, x, que vale 6. Si lo reemplazamos en esta expresión, x cuadrado menos 5x menos 4, vamos a calcular cuánto es el valor. Tenemos 6, es decir, x elevado al cuadrado, menos 5
por 6, otra vez, menos 4. Resultado, 6 elevado al cuadrado nos da un total de 36, menos 5 por 6, 30, menos 4. 36 menos 30 es 6 y 6 menos 4 nos da un total de 2, un número positivo. Entonces concluimos que el primer valor cumple con la igualdad, mientras que en el segundo valor tenemos que hacer también la verificación, al igual que hemos hecho con el valor de 6. Reemplazamos en el primer valor, x cuadrado sería menos 1 elevado al cuadrado. Menos 5 por x, otra vez reemplazamos el valor, menos 1, menos 4. Las operaciones principales están separadas con los signos y sacamos resultado, menos 1 elevado al cuadrado, multiplicado dos veces, nos da más 1, menos 5 por menos 1, menos por menos más, y 5 por 1, 5. Y finalmente, menos 4. 1 más 5, 6, y 6 menos 4 nos da como resultado más 2, un número positivo. Es decir que el segundo valor también cumple con la igualdad. De esta manera debemos verificar para poder determinar si existe un solo valor que cumpla con la ecuación o, como en este caso, dos valores que cumplen con esta ecuación. Vamos con un segundo ejemplo. Tenemos logaritmo en base 1/3 de la expresión que contiene la llave, que sería su argumento, y fíjense que se cierra justo antes de concluir el primer miembro. Entonces decimos que toda la expresión que voy a remarcar de color amarillo corresponde al argumento del logaritmo cuya base es 1/3. El exponente de este logaritmo se encuentra en el segundo miembro y es igual a 0. Por definición del logaritmo, el argumento es igual a la base elevada al exponente. Desarrollamos y aplicamos la definición de logaritmos para este primer logaritmo cuya base es 1/3. Anotamos entonces el argumento, logaritmo en base 5 de logaritmo en base 2 de 2x menos 1, cerramos el corchete, más 1. Hemos copiado el contenido de toda la llave, que es el argumento de nuestro primer logaritmo. ¿A qué es igual esto? Anotamos, es igual a la base 1/3 elevada al exponente, que en este caso es elevado a 0. Vamos viendo qué más podemos hacer en esta ecuación. Notemos que nuestro segundo logaritmo tiene un argumento que se abre con este corchete y se cierra justo acá. El valor más 1 queda fuera del logaritmo, por tanto lo puedo pasar al segundo miembro a restar. Entonces anotamos logaritmo en base 5, estoy copiando porque vamos a pasar ese más 1 al segundo miembro. Logaritmo de logaritmo en base 2 de 2x menos 1 y cierro el corchete. Anoto el signo de igualdad. En el segundo miembro tengo 1/3 elevado a 0. Todo número elevado a 0 da como resultado 1. 1 que está sumando pasa al segundo miembro a restar. De esa forma entonces tenemos que nuestra nueva base es 5. Nuestro argumento es logaritmo en base 2 de 2x menos 1 y nuestro exponente es 1 menos 1, es decir, 0. Anotamos por definición de logaritmo entonces el argumento, logaritmo en base 2 de 2x menos 1, es igual a la base 5 elevada al exponente 0. Nuevamente analizamos en el logaritmo que hemos obtenido y observamos que 5 elevado a 0 es 1 y que nuestro nuevo argumento es la expresión 2x menos 1, mientras que nuestra nueva base es 2. Entonces, por definición del logaritmo, tenemos el argumento 2x menos 1 es igual a la base, en este caso 2, elevada al exponente 1. Analizamos qué tipo de ecuación hemos obtenido y vemos que el término que tiene variable, la x, está elevada a la unidad, por tanto es una ecuación de primer grado. ¿Cómo se resuelve una ecuación de primer grado? Simplemente despejando x.
Despejamos x, tenemos 2x igual 2 elevado a la unidad del segundo miembro, que equivale a 2, y 1 que está restando pasa a sumar. 2x es igual a 2 más 1, que equivale a 3, y finalmente x es igual a 3 dividido entre 2. Tenemos resultado de nuestro ejercicio x igual 3 medios. De esta forma hemos podido indicarles cómo se resuelve un logaritmo que contiene más logaritmos. Esperamos que se pueda entender, puedan practicar en casa para que podamos ir cada día aprendiendo un poquito más de mate. Nos vemos pronto.